Esperanza Viva. Una elección inteligente. Esperanza Viva. En la lectura, el licenciado Alejandro Venegas. Capítulo 8. El fin del miedo. Dios es un sádico cósmico que espera a que sus hijos mueran para lanzarlos en el infierno y torturarlos por la eternidad. En el diluvio nos quitó el aire, ahora volverá para quemarnos con fuego y azufre. Estas palabras fueron escritas por un universitario agnóstico en una de mis redes sociales. Eran parte de otras tantas que argumentaban que Dios no existe y que si existiera sería un enemigo. En el mismo contexto me mandaron un chiste en el que Jesús estaba llamando a la puerta del corazón de una persona. Jesús, toc toc, persona. ¿Quién es? Jesús, Jesucristo, persona. ¿Qué es lo que quieres? Jesús, entrar, persona. ¿Para qué quieres entrar? Jesús, para salvarte, persona. ¿Salvarme de qué? Jesús, salvarte de lo que voy a hacer contigo si no abres esa puerta. Es evidente que muchas personas niegan a Dios o lo rechazan porque no lo conocen de verdad. Dios no es lo que muchos piensan, no es un Dios temperamental que exige nuestra adoración y desea que sus caprichos sean atendidos. Tampoco es un secuestrador con un arma en la mano que te ordena: obedece lo que te digo o te mato. La Biblia declara lo contrario de todo esto. Dice que Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Es más, la única religión que define a su Dios en una única palabra es el cristianismo. Dios es amor. Nota, Él no contiene amor, no es el donador del amor, es amor. Eso nos ayuda a comprender el carácter del Señor. El Dios bíblico no tienta y tampoco puede ser tentado. Santiago capítulo 1 versículo 13. En Dios no hay variación de humor, mucho menos podríamos diagnosticarlo con bipolaridad, pues Él no cambia. Malaquías capítulo 3 versículo 6. Él es el mismo ayer, hoy y eternamente. Hebreos capítulo 13 versículo 8. Por eso es tan importante conocer a Dios por medio de su revelación en las Escrituras y no por la tradición o por conceptos humanos. Si quieres conocer a Dios, abre las Escrituras y mira a Jesús. Él declaró: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. San Juan capítulo 14 versículo 9. Si Jesús es bondadoso, si a Él le importan los despreciados, si cuidó de los pobres vagabundos, entonces podemos adjudicar las mismas características al Padre. Cuando comencé a presentar el programa Escrito está en la TV Nuevo Tiempo, uno de los primeros sermones que me esforcé en predicar recibió el siguiente título: ¿Por qué el infierno es bueno? Intenté desmitificar el asunto del infierno. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos creen un infierno dentro de los fantasiosos patrones de Dante Alighieri, en el que el enemigo de Dios, todo rojo, con rabo, cuernos y un tridente en la mano, es atormentado y atormenta a todos los seres humanos que no fueron salvados de sus pecados, lo cual comenzaría inmediatamente después de la muerte de cada persona y dura por toda la eternidad. Es lamentable que millones de personas crean en ese mito, que es una de las mayores mentiras que hayan sido implantadas en el cristianismo. El nombre de esta ideología es teología del miedo. Las personas pasan a obedecer a Dios por el pavor de ser torturadas durante toda la eternidad y no por amor. ¿Cuántas personas se han vuelto al ateísmo o al agnosticismo por culpa de este tipo de concepto
que es antibíblico? ¿Cuántas personas negaron la fe en Dios porque entendieron este castigo como injusto e inaceptable? La escritora cristiana Elena de White afirma en su libro Testimonios Selectos, tomo 3, página 50, un infierno eternamente ardiente, predicado desde el púlpito y presentado constantemente a la gente, representa una injusticia para el carácter benevolente de Dios. Lo presenta como el mayor tirano del universo. Este difundido dogma ha hecho volver a millares hacia el universalismo, la incredulidad y el ateísmo. La creencia en un infierno eterno se convierte en una fuente de miedo. Pero no necesitamos ese tipo de miedo, pues es infundado. El infierno eterno no pasa de ser una leyenda. Necesitamos dejar el miedo del infierno para creer en el Dios de amor. Las dos cosas son incompatibles. Imagina la situación de una persona que haya vivido en pecado durante 60 u 80 años. Después de su muerte, sería mantenida por Dios en el fuego por millones de años sin fin. Eso no tiene lógica y es una afrenta al carácter de Dios. De una cosa puedes estar seguro: la Biblia no enseña en ningún momento que los malvados estarán quemándose por los siglos de los siglos. El mito de que el impío vivirá eternamente torturado por el fuego ha apartado a millones de personas sinceras de Dios y de la Biblia. Eso debería ser una alerta de que alguna cosa está equivocada. Una doctrina que aparta a las personas de Dios no puede ser correcta. La religiosa Teresa d'Ávila fue canonizada como santa por el Papa Juan Pablo II en la fiesta de la misericordia del jubileo del año 2000. En su autobiografía, Vida de Santa Teresa de Jesús, ella declara que cierta vez fue conducida por un ángel hasta el infierno. Según ella, el objetivo de ese viaje era motivarla a vivir de forma pura y justa. Su descripción es aterradora. La entrada me parecía un callejón largo y estrecho, como un horno muy bajo, oscuro y angosto. El suelo, un lodo de suciedad y de un olor a alcantarilla, en el que había una gran cantidad de reptiles repugnantes. En la pared del fondo había una cavidad como de un armario pequeño, encastrado en el muro, donde me sentí encerrar en un espacio muy estrecho. Pero todo esto era un espectáculo agradable en comparación con lo que tuve que sufrir. Lo que estoy a punto de decir, sin embargo, me parece que no se puede ni siquiera describir ni entender. Sentía en el alma un fuego de tal violencia que no sé cómo referir. El cuerpo estaba atormentado por intolerables dolores que, incluso habiendo sufrido en esta vida algunos graves, todo es incomparable con lo que sufrí allí entonces, sobre todo al pensar que estos tormentos no terminarían nunca y no darían tregua. Oír hablar del infierno no es nada, como tampoco el hecho de que haya meditado algunas veces sobre los distintos tormentos que procura, aunque pocas veces, pues la vía del temor no está hecha para mi alma, y con los que los demonios torturan a los condenados, y sobre otros que he leído en los libros. No es nada, repito, frente a esta pena es una cosa bien distinta. Es la misma diferencia que hay entre un retrato y la realidad. Quemarse en nuestro fuego es bien poca cosa frente al tormento del fuego infernal. Me quedé espantada y lo sigo estando ahora, mientras escribo, a pesar de que hayan pasado casi 6 años, hasta el punto de sentirme helar de terror aquí mismo, donde estoy. Solamente de leerlo corre un escalofrío por la espalda y se hace un nudo en el estómago. ¿Has imaginado lo que sería sufrir eternamente sin ninguna esperanza de que cese el dolor? Un lugar en el que nunca más encontrarías ni una pequeña porción de felicidad. ¿Qué
clase de Dios sería ese si permitiese el sufrimiento eterno? Por más piadosa que haya sido esta monja carmelita del siglo XVI, de una cosa podemos estar seguros: ella pudo haber visitado cualquier otro lugar menos el infierno, porque el infierno no existe. Dios nunca motivaría a nadie a que sea bueno utilizando el miedo a las torturas eternas. Un poco de teología. Necesitamos saber lo que las Escrituras dicen acerca de este asunto. Al leer lo que Dios afirma, percibimos que la cuestión es mucho más simple y lógica de lo que muchos piensan. En cualquier tema, la postura correcta es fundamentar nuestras creencias en los principios de tota escritura y sola escritura, esto es, toda la Biblia y solamente la Biblia. Existen dos palabras en la Biblia que son traducidas como infierno. En castellano, la primera es Seol, una palabra hebrea cuyo significado es sepultura, luego de descanso o sepultura de silencio. La segunda palabra es griega y corresponde a la palabra hebrea Seol. Se trata del vocablo Hades, que también significa sepultura. Esto significa que todas las veces que lees la palabra infierno en la Biblia, puedes traducirla y comprenderla como sepultura. Cuando la persona muere, permanece durmiendo inconsciente en el cementerio donde fue enterrada. No está en el cielo ni en el infierno, ni mucho menos en el purgatorio. Duerme. Observa lo que dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni esperan nada, porque su memoria cae en el olvido. Sus amores, odios y pasiones llegan a su fin, y nunca más vuelven a tener parte en todo lo que se hace en esta vida. Por lo tanto, la palabra de Dios afirma claramente que no hay conciencia de nada durante el estado de la muerte, hasta la resurrección, ni vida celestial, ni vida infernal. Permanece apenas un estado de inconsciencia en el que todos los muertos aguardan el regreso de Jesús para la resurrección. Vamos a ver un texto más. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 16. No fue solamente el apóstol Pablo quien comparó la muerte con un sueño. El propio dador de la vida, Jesucristo, lo hizo cuando resucitó a su amigo Lázaro. Dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. San Juan, capítulo 11, versículo 11. De hecho, la muerte es real. No permanecemos inmortales, ni para las delicias del cielo, ni para los tormentos. La vida eterna está siempre condicionada a nuestra relación con la fuente de la vida, que es Dios. Sin Dios, morimos. Entonces, la pregunta es: ¿de dónde surge esta enorme confusión? ¿Por qué la mayoría de los cristianos todavía cree en un infierno eterno? Esa idea fue aceptada por los cristianos desde la Edad Media y los llevó a interpretar 3 textos bíblicos de forma equivocada. Estos son: luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles.
Mateo capítulo 25 versículo 41. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo capítulo 25 verso 46. Si tu mano te hace pecar, córtala, más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. San Marcos capítulo 9 versículo 43. En la mala interpretación de esos textos reside prácticamente toda la teología del miedo que denigra el carácter de Dios. Para entenderlos, necesitamos responder a algunas preguntas. ¿El fuego y el castigo eterno se refieren a la duración del fuego o a sus consecuencias? Ese fuego que nunca se apaga significa que quemará por toda la eternidad. Ese fuego ya existía antes de la vida en la tierra, ya que fue preparado para el diablo y para sus ángeles. Para responder, debemos considerar otros textos bíblicos. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarnio al sufrir el castigo de un fuego eterno, por haber practicado, como aquellos, inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Judas capítulo 1 versículo 7. Observe que, aunque el texto hable de un fuego eterno, Sodoma y Gomorra no se están quemando hasta hoy. Entonces, la cuestión no es la duración del fuego, sino la duración de sus consecuencias. Estas sí son eternas, es decir, la muerte es eterna. El fuego es literal, arde, quema y consume, pero no es de duración eterna, y sí de resultados eternos. Solo Dios tiene vida eterna, y solo los salvos la heredarán por causa de su unión con Cristo. Si el pecador permaneciera quemándose en un sufrimiento, ¿cómo conciliar esto con la afirmación bíblica de que el dolor será erradicado de la tierra? Observa la declaración de Apocalipsis capítulo 21 versículo 4. Él les enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Son muchos los textos que afirman la destrucción final de los impíos y que descartan la idea de sufrimiento y castigo eternos. Los impíos perecerán. Salmo capítulo 37 versículo 20. Serán destruidos. Salmo capítulo 145 versículo 20. Morirán consumidos. Salmo capítulo 21 versículo 9. Serán eliminados. Proverbios capítulo 2 versículo 22. Y morirán. Apocalipsis capítulo 20 versículos 9 y 14. Jesús dejó en claro que volverá a la tierra para dar su recompensa a cada persona, vida eterna o muerte eterna. Apocalipsis capítulo 22 verso 12. En otras palabras, el castigo es real y desdichadamente no todos se van a salvar. Eso será muy triste para Dios, que no tiene ningún placer en la muerte del impío. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Pero cada uno cosechará lo que ha decidido sembrar. Gálatas capítulo 6 versículo 7. Por eso, la idea de que Dios tiene un lugar en el que las personas quemarán eternamente no es bíblica y termina por desvirtuar la imagen y el carácter de Dios. Si ese lugar existiera, el mal nunca tendría fin. Ante esto, no es de admirar la creciente cantidad de ateos y agnósticos. Si el infierno y el castigo eterno fuesen una enseñanza bíblica, yo también tendría dificultades para creer en Dios, todavía más para amarlo. Lamentablemente, la idea medieval del infierno todavía predomina para muchos cristianos, pero no necesita formar parte de tu conjunto de creencias. Dios no es sádico, ni guarda odio o amargura contra sus hijos. Es verdad que Dios ejerció su juicio contra el mal por medio del diluvio y aniquiló a aquella generación. Es verdad también que Dios destruirá el pecado y a los pecadores con fuego real y literal.
Sin embargo, cada uno pagará según sus decisiones y sus obras. Los principios de igualdad y proporcionalidad serán como siempre, respetados por el Creador en la ejecución del juicio final. Dios destruirá a aquellos que ejerzan su libertad solamente para matar, robar o destruir. Pero a pesar de esto, incluso ejercitando su soberanía y justicia, vemos que esto será muy difícil para Dios. La Biblia denomina la destrucción de los impíos como una extraña obra de Dios. Isaías, capítulo 28, versículo 21. Cuando Dios mande fuego del cielo para consumir al enemigo y a sus súbditos, imagino que el Señor va a llorar. Por cada persona que muere eternamente hay una lágrima en el rostro de Dios. Después de que el último pecador muera, después de que la tierra esté totalmente purificada, entonces Dios enjugará de nuestros ojos toda lágrima. La maldad nunca más se levantará sobre la tierra y finalmente veremos la victoria plena de la esperanza. Así como la victoria vino por la muerte de Cristo, una vez más en la muerte de miles de millones de personas, entonces ocurrirá la consumación de esa victoria. Por lo tanto, descarta de tu vida toda idea que retrate mal el carácter de Dios. Abraza la verdad de las Escrituras. Nuestra esperanza reside en un Dios de amor, que no cambia y que siempre nos desea lo mejor. Todo lo que Dios puede hacer por salvarte a ti y a tu familia, lo hará. Tú eres su hijo, tú eres una hija de Dios. Y eso nada ni nadie lo puede cambiar. Mira a Dios en la persona del amoroso Jesús, que vino para salvar y buscar lo que estaba perdido. Dios te ama tanto que engendró a su único Hijo para que tú tuvieras la esperanza viva de días mejores y vivieras sin miedo. Ten únicamente la palabra de Dios como fundamento de tus creencias y así presenciarás la victoria de la esperanza sobre la mentira y el miedo. Esto fue Esperanza Viva. Lectura de Alejandro Venegas. Sobre textos de Iván Saraiva.